¿Cómo Ahora, estás? Estamos, estamos por acá en solitario. buenas, buenas a todos. Nuevamente estamos acá en Detesta. Esta vez programa grabado. ¿No es así, Juan? Sí, sí, Gracias a la ahí ayuda de ahora. Juan, porque acá este cavernícola se le complica todo lo relacionado con Internet. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Primero agradecemos a toda la audiencia que nos tuvo paciencia. Ya va hace 2 semanas que no salimos al aire, así que gracias ahí por la paciencia y por los mensajes en privado que nos llegaron. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué sale en este programa. Así que esperemos que salga todo bien. Primero, primero que nada, queríamos dedicar acá y recordar en este programa a Adam Luna, que no está hoy con nosotros, pero que ya va a volver. Está de duelo porque, bueno, el padre abandonó el mundo material, así que tenemos que seguir adelante y ya va a volver a estar con nosotros Adam Luna. Esta vez nos va a tocar extrañarlo. Por supuesto. Pero está con nosotros siempre. Ujú. Esta vez y ahora con la ayuda de Juan, vamos a hablar de terminaciones de la madera, que es algo que es un tema recurrente que nos preguntan todo el tiempo, que son temas que salen en toda charla que hay relacionada con madera, en lo que hay muchas confusiones, algunos errores conceptuales, cuestiones que, bueno, uno no es un gurú ni nada por el estilo, pero la necesidad de entender qué es lo que estamos haciendo cuando trabajamos, qué es lo que le estamos poniendo a la madera, o de la terminación, digamos, es lo que hace que se luzca lo que nosotros hicimos en Claro. madera. Y cuando llega el momento de una terminación, muchas personas se confunden, no saben, bueno, qué le pongo y empiezan a leer recetas que vieron en la internet, recetas que les repitió otra persona que también es amateur o que no, o sea, el hecho de que alguien sea amateur no significa, amateur significa que alguien no vive de lo que hace, no significa que no sepa, pero bueno, Tal cual. en internet se ven muchas recetas que en la vida real, si uno las analiza desde un punto de vista científico, digamos, no tienen sentido. Primero vale la pena aclarar que, bueno, acabado o terminación es todo lo que uno ponga sobre la madera. Eso para empezar. Para embellecerla, cumple muchísimas funciones, obviamente, porque es para embellecerla, para protegerla, para renovar una terminación que ya está, para resaltar el Cierto. veteado de la madera, o sea, todo lo relacionado a terminaciones va a depender mucho de para qué se va a usar la pieza también, porque no es lo mismo un cuenco que se utiliza para comer que una cajita que va a ser tocada todo el tiempo, pero no necesariamente va a estar mezclada con comida, que una tapa de una mesa, Una que guitarra. un ¿Mm? taburete, una guitarra exactamente, o que una mesada de cocina, o que un cuchillo, o que un mango de una herramienta. Es un mundo interminable. Mi primer contacto con las terminaciones fue cuando recién empezaba a trabajar, que empecé a hacer algunas pequeñas piecitas. Yo todavía estudiaba ebanistería, empecé a hacer algunas pequeñas piecitas para un lustrador, un auténtico lustrador vieja escuela, como se lo concebía antes. No quiere decir que todo lo de antes sea mejor. En algunas cosas, y muchos románticos creemos que sí es así, pero obviamente no es en todo, porque la tecnología avanza. Tal cual. Pero yo me inicié con un lustrador vieja escuela y hay un montón de cosas que aprendí, conceptuales, que hasta el día de hoy me acompañan. Ahora, cuando vamos al mundo de las terminaciones, hay una realidad. Las terminaciones son química y uno no puede escapar de eso. No hay mística, o sea, no hay mística posible en algo que básicamente son sustancias naturales o sintéticas y el proceso que hace que eso se convierta en una terminación es una reacción química.
lo que hace que algo seque, que algo endurezca o se catalice. Entonces, en mi necesidad de poder lograr algo bueno, porque uno estaba haciendo piezas y decía, bueno, pero ¿cómo hago? Y los resultados de lo que uno hacía eran frustrantes. Llegué a un libro de un señor danés que vive en Norteamérica, ya veterano, no sé si vivirá, que se llama Rob Flexner. El tipo fue ilustrador, educado en la vieja escuela, pero llegó un momento que le pasó lo mismo. Quería entender qué era lo que estaba pasando en lo que él estaba haciendo, porque le pasaban cosas que a veces no se entendían y decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Eso llevó al tipo a convertirse en químico, a estudiar química. Mm. Y como muchas personas generosas, ¿qué hizo? Bueno, escribió un libro, en la era pre-internet, un libro en el que explica, básicamente, para lo que había en la época, uno por uno todos los tipos de terminaciones, por qué funcionan, cómo funcionan, cuáles son los mitos típicos que hay acerca de esas terminaciones y por qué funciona, más los temas de compatibilidad, ¿no? Tenemos que entender que no todas las terminaciones son compatibles una con otra, que eso es un problema que nos vemos constantemente, estamos viendo en foros de tornería, repetirse una y otra vez terminaciones que desde el punto de vista químico no son compatibles. Primero que nada, lo que hay que hacer es dividir los distintos tipos de terminaciones, ¿no? Hay que saber que hay terminaciones, eh, lo que se llama film o de capa, son terminaciones que forman por medio de una reacción química o por medio de una evaporación. Hay que separar lo que es evaporativo, o sea, que funciona cuando un solvente se evapora y la parte sólida queda en la pieza. Queda. Y por otro lado están los que son es por una reacción química, como es el caso de los barnices, o de las terminaciones catalizadas, ¿no? Que son las resinas ureica, el poliuretano, etcétera, etcétera. Algunos tipos de poliuretano, que son todo lo que es catalizado. Entonces, empezamos a analizar lo que son las terminaciones que forman un film o una capa. Ahí podemos separar varios tipos. Por un lado está el más tradicional de todos, digamos, que es la goma laca. La goma laca es una gomoresina que es una sustancia que generan ciertos árboles al ser colonizados por ciertos tipos de cochinillas y Claro, como unos escarabajos, ¿no? exactamente, lac en el idioma en hindi quiere decir 100.000. Entonces, es el escarabajo lac. Es por la cantidad más o menos de animales que hay en una rama. Ese escarabajo, cochinilla, en realidad lo que hace es formar sus colonias en las ramas y entre la exudación de la planta y los excrementos de la cochinilla se forman unas grandes masas que es la goma laca. El árbol se llama Ficus lacífera, pero hay un par más de árboles que dan. Eso se cultiva en India y también se empezó a cultivar en Brasil, pero la brasilera no es de tanta calidad. Hoy día en India se están formando cooperativas de productores y organizándose un poco más y tratando que sea sustentable. Tradicionalmente el Y valor sí o más sí alto, tiene que intervenir tiene que ambos, intervenir esta cochinilla y el árbol y árbol, cochinilla. digamos, y ese tipo de árbol. Exactamente. Sí o Es sí. una conjunción entre las exudaciones de ambos. Claro. El primer valor que tuvo la goma laca fue la coloración roja que tenía. Se valoraba por eso, antes de ser valorado como terminación en sí misma. En India se lo usó tradicionalmente siempre. Los torneros de los que fabrican juguetes, etcétera, lo usaban como friccionando también, o sea, como una sustancia para aplicar por fricción en el torno, etcétera, etcétera, hasta que después se empezó a utilizar en mueblería. Lo que nosotros conocemos como la goma laca más purificada y lo que se conoce como lustre francés fue producto de una especie
especie no, de un certamen que se hizo en Francia para lograr una terminación para muebles. Hasta ese momento lo que había para los muebles era aceite de lino y aceite de lino y cera por encima, o sea, eran bastante más básicas. Perdón, para violines fue el concurso que hubo. Y aparecieron unas personas con ese tipo de terminación, justamente gracias a eso se lo dio a llamar como lustre francés. Era una técnica que mezclaba el pulido básico y la aplicación, más que nada el modo de aplicarlo, ¿no? Que es vernis a tampón en Francia, que no tenemos que olvidarnos también, justo hablando de lo viejo y lo nuevo, que en ese momento los pinceles que habían eran bastante básicos, no existía el soplete y tampoco existían los abrasivos de calidad. Eso es algo que nunca nos tenemos que olvidar. Hasta hace, ¿cuánto? 40 años. Lo que había era arena pegada en un papel. En esa época era piel de tiburón lo más. Entonces a una persona se le ocurrió utilizar polvo de piedra pómez, que era un abrasivo muy fino que se puede utilizar con un trapo para pulir. Y ya eso era una gran cosa. Y Claro. después de utilizar un tampón o una muñeca, o un pad, o como lo queramos llamar, para aplicar la goma laca. Era un modo excelente de aplicar algo sin dejar rayas y lograr una superficie completamente espejo. Y que tiene un excelente intercambio de vapor entre el ambiente y la madera, lo que hace que sea perdurable en el tiempo. Algo interesante de la goma laca es que a diferencia, por ejemplo, de las terminaciones de nitrocelulosa, etcétera, es un material que, aunque tenga 500 años, uno le vuelve a poner alcohol y la goma laca se vuelve a disolver. Eso no pasa ni con el Claro. poliuretano, ni con la nitrocelulosa, ni con los barnices tradicionales. No es soluble en agua. No, la goma laca es soluble en alcohol básicamente. Ecológicamente es muy bueno porque el solvente que se utiliza es alcohol. Antes se usaba alcohol desnaturalizado, pero eso tiene un sentido, y es que el alcohol desnaturalizado es alcohol etílico al que se le agrega un poco de alcohol metílico para que no pague impuesto a los licores. Hoy día ya no es algo que nos interese tanto, entonces Claro. utilizamos, lo utilizaban porque era más barato el alcohol, alcohol de lustrador que se pedía. Hoy día lo que hacemos Claro. es usar alcohol de cereales, que es mucho más puro. El lustre a muñeca es algo que para mueblería ha desaparecido porque, claro, a pesar de ser el único lustre conocido que en la práctica ha demostrado que dura, o sea, ha demostrado que puede perdurar en el tiempo, Mm, porque claro, no había poliuretano hace 300 años, pero encontramos muebles de 300 años con la goma laca intacta. qué belleza, claro. Claro, a pesar de eso, es un material que si está mucho tiempo, por ejemplo, con un vaso apoyado con agua, el agua lo llega a traspasar, o si le apoyamos un vaso con una bebida alcohólica, o el calor es un gran problema. Sabés que si apoyás el típico ver un aro en un mueble que está lustrado con goma laca, un mueble antiguo, es por apoyar una taza caliente. Más allá de que eso es reparable, Claro. hay que ir a un ilustrador. Ya casi no hay ilustradores. Hay que prestarle atención constantemente. ¿Cuál es la ventaja de la goma laca? Es que es eternamente reparable y fácilmente reparable. ¿Por qué? Porque la goma laca, por lo que mencionaba anteriormente, eh, al volverse a disolver, uno la puede reparar fácilmente aplicando más goma laca. Claro. Otra de las ventajas que permite que sea fácilmente reparable y que sea una terminación completamente distinta a los films actuales, es que cada mano, o sea, cada mano que uno hace con la muñeca o con... Se puede dar a pincel o a soplete también, ¿no? O sea, el lustre a muñeca Claro. es un modo de aplicar... A muñeca es un modo de Sí, claro. aplicar la goma laca. También se puede aplicar a solvente. Ahora hay muchas teorías sobre el cariño y la energía que uno le pone con la muñeca. Aparte, se precisa una destreza. Eso sí tiene una mística importante y es realmente hermoso Es hermoso. porque Sí, sí. es lo lúdico también. Va más allá de encerrarse en una cabina con un soplete.
Lo que tiene la goma laca es que cada mano que uno va agregando se va fusionando con la anterior y El anterior. se convierten en una sola capa. La goma laca es apta para consumo humano, o sea, yo puedo comer goma laca y no me voy a morir, ni me voy a intoxicar. Las grajeas que se le ponían a las tortas, color dorado, de colores, si uno las miraba a las antiguas, tenían como ingrediente goma laca, se utilizaba para cápsulas de medicamentos, para gels para Sí, pelo, fijadores. O sea, es una sustancia, digamos, relativamente inocua y ecológica, ¿no? Se claro. utilizaba como parte de los discos de pasta antiguos, tenían en los componentes la goma laca. Ah, qué buena banda. Sí, se ha dejado de utilizar y bueno, está. Pero es muy interesante, es una terminación rápida, fácil de reparar, ecológica y con todas las características que explicaba anteriormente. Se requiere cierta habilidad para aplicarla y se requieren ciertos conocimientos. Después ya vienen las terminaciones, dentro de lo que son terminaciones clásicas de film, está bueno el barniz. Barniz es en tornería básicamente no se usan. El barniz se concibe tradicionalmente como una mezcla de un aceite más una resina. Tradicionalmente se usaban aceites tradicionales, o sea, como el lino, por ejemplo, y una resina como podía ser el copal. Hoy día ya se utiliza girasol y bueno, etcétera, ¿no? Se van mezclando, se podía utilizar resina de pino, pero básicamente barniz, lo que se conocía como barniz marino, es una mezcla de aceite más resina. En tornería no tiene mucha utilidad y en la vida real ya son sustancias que van tendiendo a desaparecer porque han sido reemplazadas por cuestiones sintéticas mejores a veces. El copal es un material caro, ¿no? Es una resina de árbol. También se utilizaban muchas resinas de árbol, como la sandáraca. La sandáraca, por ejemplo, también es un material difícil de conseguir. En Uruguay, por ejemplo, no se consigue más. Sé que en Argentina sí se consigue. Esos materiales todos formaban barnices tradicionales para lutería, como es el barniz de los fabricantes de violines, violas, chelos. En guitarras, básicamente, solo se utiliza goma laca. La goma laca se la puede clarificar con diferentes métodos. O sea, la goma laca normal es muy oscura, un marrón rojizo, y se le va sacando el color y se le va sacando la cera. Claro, porque aparte Este, por ejemplo, a la tapa armónica que es de pino mm, abeto, la coloraría de color, digamos, anaranjado, exactamente. la Ahora, en terminación. muebles tiene ventaja, porque por ejemplo el nogal norteamericano, que tiene un tinte violáceo que le da una frialdad importante, cuando le agregamos goma laca naranja o la oro que se le llama, le da una Contrasta, calidez ¿no? Claro. que hace que sea más agradable el mueble. O sea, en todo, por eso es lo primero que dijimos, ¿no? Que siempre está la capacidad de juzgar de la persona que esté trabajando la madera, ¿para qué la va a usar? Lo importante es conocer todas las terminaciones para después saber las posibilidades que tenemos para después saber cómo aplicarla, ¿no? Y también se basa La, mucho en preferencias personales. con respecto a la goma laca, la preparación, ¿qué se hace? ¿Una solución saturada de goma Eh, laca o hay Tradicionalmente se alguna? hacía una solución saturada y después a partir de esa solución saturada se va diluyendo en diferentes diluciones para las distintas etapas del lustre y según para el uso que le vayamos a dar. Pero se la preparaba primero lo más concentrada posible, entonces ya sabemos que esa está saturada. Entonces si querías hacer una Bien, mitad y mitad, echas mitad de eso y mitad de alcohol después. de alcohol, claro, Claro. correcto, bien. Volviendo a las gomas lacas, la calidad de la goma laca también se mide por su contenido de cera. La cera es lo que lo hace menos resistente al agua, por ejemplo. Y la cera, cuando uno prepara la goma laca, queda flotando sobre la laca. Entonces lo que hacemos es sifonear con un cañito, como si estuviéramos robando nafta de un auto, y hasta que nos queda al fondo
O sea, la cera que hay arriba va bajando y cuando nos queda ese fondo los Decantando. tiramos. Entonces vamos logrando una goma laca de mucha mayor calidad que va a ser más resistente al agua. No va a ser del todo resistente al agua, pero va a ser más resistente al agua. Entonces, la goma laca era un favorito en la mueblería antigua, hoy se usa mucho en restauración de muebles, en tornería se usaba bastante y en lutería sigue siendo un favorito. Es la base para Claro, preparar barnices de luthier, como antiguamente era la base para preparar barnices de todo tipo, mezclándola con copal, mezclándola con sandáraca y coloreándola desde, si pueden ver, por ejemplo, los marcos de las puertas que tengo al lado mío, es goma laca con tierra de colores, que se le qué daba y bueno. quedaba eso. Quieras o no, uno los mira, tienen 60 años y están bien, entonces tan poco resistente no es. Claro, Ventaja, es funcionaba. fácilmente reparable, tiene un buen intercambio de vapor. O sea, que es muy importante para los muebles que mueven, la estabilidad, que tenga un buen intercambio de... No deja pasar el agua, pero sí el vapor. Fácilmente Claro. reparable, flexible, es demostrado en la práctica que resiste el paso del tiempo y tiene una mística interesantísima y bueno, está como todo lo antiguo. Después, siguiendo con lo que es un barniz, les explicaba, están los barnices marinos, que es mezcla de resina y aceite. Están bastante cayendo en desuso, hoy día se usan más los barnices sintéticos. Después, dentro de lo más tradicional, digamos, están las lacas nitrocelulósicas. Básicamente la nitrocelulosa se saca del algodón hoy día. Se usa mucho el tema del sellador en tornería de nitrocelulosa. El sellador es nitrocelulosa con estearina o con talco, que lo que hace es que sea más lijable para tapar el poro, El pero por- lo hace también menos resistente al agua después. Ese agregado de estearina o de talco. Podríamos tapar el poro perfectamente ya con la laca de nitrocelulosa sin usar sellador. Pero por la facilidad del lijado y todo, la estearina es un lubricante mineral que lo que hace es permitir que no se nos tupa la lija en el momento de nivelarlo, ya que todo ese tipo de terminaciones tienen distintas fases, ¿no? Depende si uno lo quiere perfectamente plano o que se vea el poro, etcétera, etcétera. El inconveniente de todo ese tipo de terminaciones, en las que entra también el barniz poliuretánico, en lo que entra el ureico, todo lo que se aplica a soplete sintético moderno, es que a diferencia de la goma laca, no se fusiona una capa con la otra, sino que una capa se pega a la otra. Entonces, en el momento de nivelar, si yo traspaso una de las capas, se va a notar una línea blanca. Claro. Entonces, bueno, después ya los barnices más sintéticos, modernos, en tornería no tienen mucha cabida y tampoco en la carpintería más clásica que nos interesa o que le interesa a las personas que quizá nos puedan estar viendo en el programa, ¿no? Ya es una cuestión más industrial que muchas veces da problema, muchas veces me ha tocado reparar cosas que le dan, por ejemplo, un lustre muy grueso, ¿no? Un barniz para autos o un poliuretano muy grueso. Si la pieza tiene movimiento, siempre se va a marcar o se va a rajar, porque no hay que olvidarse que la madera dilata diferente que ese barniz que es plástico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La madera no va a rajar el barniz. Me ha pasado de ver una mesa que le dieron arriba un barniz para autos, divino, uno lo miraba en un vidrio. Un Claro. día se empezó a rajar todo, parecía un vidrio Claro, templado, craquelado. rajado. Claro. Exactamente. Después hay que tomar en cuenta de las terminaciones, también con el movimiento de la madera, si se lo termina por dentro y por fuera. Muchas veces ves que las mesas no se las termina por arriba y por abajo, porque no te conviene sellarlo del todo. Hay miles de teorías y cuestiones Claro. relacionadas. Súper interesante. Después, algo muy importante que es volver para atrás, pero bueno, está justo ahora se me viene a la mente, es que uno no puede, eso lo aprendí cuando estudiaba y también, bueno, lo escucha todo el tiempo, ¿no? De hecho, lo escuché con Richard Raffan y lo leí por Rob Flexner. El buen acabado de la madera no empieza en el momento que uno le va a echar algo encima a la madera, empieza con cómo uno trató a la madera de antes. Claro.
Si uno tornea un cuenco y le da como una bestia y tuvo un clavazo de herramientas, las fibras quedan sentidas, yo te diría que a veces hasta 1 centímetro, 1,5 centímetros para adentro. Ujú. Si uno le queda un parche, por utilizar los típicos 2 parches que quedan en la punta de fibra en un cuenco, por utilizar Sí. una herramienta desafilada o malas técnicas, uno puede aplicar lija desde pedregullo, grano 16, hasta seguir. Uno lo termina de lijar y se cree que la pieza está lijada. Uno lo mira, pero en esa parte las fibras, de hecho la lija no pule, la lija desgarra un poco la madera, porque quieramos o no es un abrasivo. Claro. A veces es mejor usar el abrasivo para darle el filo a la herramienta. Lo que nos pasa es que en el momento que le ponemos la terminación encima, la, esas Esa fibras fibra que estaban más desgarradas que el resto se se van a hidratan, ¿no? notar. Claro. Entonces, la moraleja, ¿cuál es? Que una buena terminación empieza con cómo uno trató la madera, cómo uno la corta, que no la golpee y el filo con que la trabaja. Lo mismo pasa en carpintería. Empieza con lo afilado de los cepillos, con el tipo, la manera en que uno elige la madera, en el sentido de la fibra, bla, bla, todo esto. Dicho esto, bueno, ahora sí, seguimos con el tema de las terminaciones, pero nunca olvidarse eso, que la buena terminación empieza antes de poner el barniz que pongamos. Claro, desde la pieza misma. Exactamente. Sí, desde el trabajo. Después, uno de los temas que más eh, se habla hoy día y que se ha vuelto, digamos que ha renacido mucho el uso de los aceites en el mundo de la tornería, de la talla, porque bueno, mucha gente antes decía, no, yo uso aceite de lino porque es lo que usaban nuestros ancestros. Bueno, era el único que tenía. Eso es una realidad. Claro. Conocían el aceite de lino, sabían que el aceite de lino secaba, ta. No es que fuera que sea lo mejor, lo usaban porque era lo que tenían. Es lo que tenían. Y aceite de lino y de linaza es lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poco todo eso. Han vuelto ¿por qué? Primero porque son muy fáciles de aplicar. Eso básico. Claro. Segundo, porque nos da un look muy natural en la madera. Nos da la sensación de estar cerca de la madera. Cuando uno ve un barniz poliuretánico, uno se da cuenta que hay algo entre la madera y uno. Sí, Sin parece un embargo, cuando caramelo. uno ve una madera terminada con aceite, como que da la sensación de que estamos más cerca de la madera, que es algo Un más estilo más, más táctil. nórdico, parece, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de aceite funcionan y cuáles son los pros y los contras también, ¿no? Hoy día se ve mucho que las personas, primero que nada, bueno, hay aceites minerales y vegetales, ¿no? Aceites minerales no secan directamente. Entonces uno hoy día ve que las personas tratan a la vaselina líquida Claro. como si fuera una terminación, y la vaselina líquida es como mojar a una pieza con agua. La vaselina líquida es un laxante, normalmente se usa como laxante, es un derivado de petróleo que nunca endurece. Entonces uno lo lava con el jabón y se fue. Y se fue. En la Y primera aparte nos aplicación, en la ensucia primera. todo lo que tiene alrededor, el trapo, la mesa, todo es ponerle Claro. algo a la madera que en absoluto va a secar. O sea, yo ni Sí. siquiera lo conseguiría una terminación, porque si consideramos una terminación a la vaselina líquida, es una terminación también mojar la madera, por ejemplo. Claro. Pero es no entender la química del producto, ¿no? O Exactamente. sea, ujú. Entonces, después vamos a los aceites vegetales. También se escucha, yo curo curo. Curar se cura a los enfermos, digo yo. Ujú. Se termina la madera, no hay que curarla. Claro. Yo al curado de la madera lo entiendo como otra cosa, ¿no? Sí, Pero sí. le pongo aceite de oliva. Yo entiendo el aceite de oliva
puede resultar rico al paladar, pero el aceite de oliva nunca seca. O sea, el aceite de oliva es un aceite vegetal que se pone rancio, sencillamente. O sea, es por su composición, no tiene yodo, que el yodo es una de las cosas que hace que el aceite polimerice, se pone rancio. Lo mismo pasa con el aceite de girasol, lo mismo pasa con el aceite de maní, con gran parte de los aceites vegetales. Entonces, ponerle aceite de girasol, sí, hace que se vea lindo. Ponerle aceite de oliva, sí queda con olor rico a aceituna, pero no seca y se pone rancio. Claro. Y se lava Entonces, con el claro. tiempo. Y si no lo lavo, se pone rancio. Es eso, agarra olor rancio. Claro. Como En pasa un con cuenco todos es gran parte de los horrible, aceites claro. orgánicos. Exactamente. Claro. Se le pueden formar hongos si lo dejo por ahí. Bueno, está. Miles de cosas se han visto. Entonces, ¿a dónde vamos? A los aceites que se han usado tradicionalmente. El aceite más popular a lo largo de la historia es el aceite de lino. Es un aceite que, por su composición química, por su contenido de yodo, polimeriza. El aceite se oxida ante la presencia del oxígeno y se endurece. Por eso se utilizaba también como base para pintura. El aceite de lino no se pone rancio, sino que se endurece. Seca y forma una película. Y penetra en los poros, no muy profundo, y endurece. El aceite de lino no endurece del todo, sino que quedan relativamente gomosos, digamos, ¿no? Pero es una buena terminación. El inconveniente del aceite de lino es que amarillea con el tiempo. Claro. ¿Qué otro aceite endurece? El aceite de semillas de uva. Digamos que es el que está más abajo en la escala en calidad. Endurece, pero no es muy resistente al agua, pero la ventaja es que es barato. El aceite de semillas de cáñamo. El aceite de cártamo, que es una flor roja. O sea, la semilla. Y después, el que para mí es el rey de los aceites, digamos, secativos, en su estado puro, sin necesidad de tratamiento, que es el aceite de tung. El tung es una planta, un árbol de China, se lo usó milenariamente en China, le decían aceite chino para madera. Hasta hace poco el aceite de tung solamente se cultivaba en China, entonces no se conseguía en ningún lado y era carísimo. Claro. Hoy día se lo planta en Brasil, se lo planta en el norte de Argentina, entonces es más accesible y más barato. El aceite de tung es el que, digamos, una vez seco, es más resistente al agua. Es un poco más caro que el de lino. ¿Y qué pasa? Hay personas en Europa que dicen, claro, a mí me gusta usar cosas locales, yo el aceite de lino sé dónde lo plantan, pero el aceite de tung no sé dónde. Ahora Claro. acá, por ejemplo, yo sé que a 1500 kilómetros, a 1000 kilómetros plantan tung. Entonces, ya sé que también es algo relativamente cercano. Se puede usar en estado puro, igual que el de lino, pero acá vienen las diferencias en lo que vos me preguntabas. Primero, la diferencia entre lino, linaza, lino cocido, que se dice. Bueno, aceite de lino es el aceite de semillas de lino prensado. ¿Tá? Normalmente el nombre lino y linaza es lo mismo ahora. Linaza se utiliza más para el aceite que se le dice cocido, que es el que uno compra en la ferretería. Claro. En realidad no es un aceite que esté cocido. Es un aceite de lino común al que se le han agregado secativos para hacer que seque más rápido. El principal uso de aceite de lino, por ejemplo, uno de los principales es hacer masilla para vidrios, por ejemplo. La típica masilla para vidrio es kaolín con aceite de lino, por eso nos resulta tan común el olor. O para las pinturas al óleo. Entonces lo que se hace es tomar el aceite natural y agregarle algunos metales pesados, agregarle sales de manganeso, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Seca más rápido, sí, pero lo convierten en venenoso. Claro. Entonces, el aceite de linaza que uno compra en la ferretería no es apto para nada que esté en contacto con alimentos. Y lo he visto, en tablas para picar, en Es una cuencos. brutalidad porque Es estamos una bru- comiendo cosas que hasta no pueden dejar ciego.
nos van a limitar la absorción de algunas vitaminas, es un problemón. Eso en parte de la ignorancia, ¿no? De no saber, o a veces los ferreteros no saben, le preguntan, ¿qué tiene esto? Claro. No sé. Lo que Sí, sí puedo comprar en la ferretería para usar como terminación es aceite de lino crudo. El aceite de lino crudo es aceite de lino prensado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es industrial o es para ferretería, vieron que tiene un color oscuro, nada nos garantiza las condiciones de higiene en las que fueron prensados los aceites, porque son hechos con un fin de hacer barnices, masilla. Lo ideal es ir a donde venden aceites para cosméticos o comprar aceite de lino para consumo humano, claro, que se tal consigue en cual. Argentina, en Uruguay, en Brasil, o el aceite de lino puro que se fabrica, clarificado, que se fabrica para la gente que pinta al óleo, por ejemplo. Es más caro, pero sabemos que es aceite de lino puro, que uno lo puede comer y no se va a morir. Claro. Entonces, digamos que los aceites top de secativos está lino y tung. El tung yo lo pondría 10 escalones más arriba. Lo que activa el secado es el contacto con el oxígeno y la luz del sol. Lo que se ha hecho últimamente, el tung no es agradable de comer, pero no es venenoso. Eso para empezar. Lo que se ha hecho para acelerar el proceso de secado, que lo convierte, lo acerca más a lo que sería un barniz que a un aceite que penetre, es lo que se llama polimerizado. El polimerizado es un proceso en el que se somete al aceite a temperaturas elevadas durante muchos días. Creo que son unos 300 grados durante 5 días en ausencia de oxígeno. Eso lo que hace es modificar la estructura del aceite y hace que seque más rápido en el momento que lo aplicamos. Por ejemplo, el aceite de tung polimerizado que uso yo seca de un día para otro. Y hay días que están lindos que te secan 12 horas. O sea, tiene una tremenda ventaja. El Claro. aceite, para aplicarlo, se aplica, se deja un rato que absorba y se limpia. Se limpia todo el exceso, no se deja que seque el exceso que quedó afuera. Con repetir 3 veces eso ya alcanza. Consejo para las personas que usan aceite de lino: se han incendiado muchísimos talleres por los trapos de aceite de lino. Si usan aceite de lino, usen papel y los papeles los guardan en un bollón o los prenden un frasco, un bote, o los prenden fuego o los tiran al agua. Nunca dejen un trapo de haberlo usado con aceite de linaza colgado en el taller, arriba del banco de trabajo, donde sea, porque generan autocombustión. Es tanto el calor Mira. que se genera con la presencia de oxígeno que se prende en fuego solo. Conozco personas que lo han visto suceder y no es o sea, mucha precaución Ujú. con eso. Ya saco la lata que tengo en el taller, te digo. No, pero el hecho de que si está el aceite dentro de una lata no es nada. Me Lo da que no cosas, podés sí. tener en el taller es un trapo que lo usaste Un para trapo. aplicar aceite de lino Claro, expuesto al aire. Lo utilizás y lo claro, guardás en un frasco. Al no tener oxígeno claro. no se va a prender fuego. Mira qué loco. Sí, Qué buen tip, que tiraste, lo he visto hacer y es una verdadera locura. Y no es joda, Claro. no es que yo esté exagerando. Pasa. Mira, Solo no. pasa con el aceite de lino. Con el tung no pasa, pero por las dudas nadie se la quiere jugar. Más vale prevenir. Sí. Claro. Eso en lo que refiere a aceites. Entonces, dijimos que la vaselina líquida hay gente que le gusta, que la utiliza. Es una cuestión de preferencias personales, pero nunca seca. De Claro. todos modos, los aceites no son 100% resistentes al agua si uno deja mucho rato. La ventaja del aceite es que uno lo puede renovar. Uno tiene un cuenco, ve que se le empieza un poco a ir. El aceite de tung, en mi experiencia, los vuelve bastante resistentes al agua. Es muy lindo cómo funciona. Eh, un día lo lava, deja que se seque bien. Yo los pongo medio cerca de la estufa que dé calorcito. Cuando vemos que está seco, le damos una manito de aceite y queda como nuevo. Que eso es Mm, bueno. El otro aceite que me faltó nombrar, que seca muy bien, tradicionalmente se usa el aceite de nuez, el de que en nuez, Estados sí. Unidos se lo usa mucho polimerizado, lo vende Mike Mahoney como uno de sus aceites, es el que más usa.
Hay gente que lo desaconseja por el tema de las alergias a las nueces, En las nueces, claro. pero está demostrado que la gente que es alérgica a comer nueces no desarrolla alergias al aceite. Al Pero aceite. ante la duda no se puede jugar con eso porque a veces son cuestiones de vida o muerte. Entonces, si uno sabe que no es alérgico a las nueces, puede usar aceite de nuez y en muchos lados se lo vende como condimento para ensaladas. Ahora es caro, ¿no? No es un Claro. aceite barato. Eso en lo que tiene que ver con aceites. Después vamos a pasar al mundo de las ceras. Mm, La cera en sí mismo no siempre es una terminación, sino que se utiliza por lo general sobre otra base. Se le puede usar sobre un aceite porque es compatible con los aceites. Por ejemplo, un, un- una piroxilina, o sea, una laca nitrocelulosa, no es compatible con el aceite. Yo no puedo poner, después de haber puesto aceite o haber puesto cera, no puedo poner arriba nitrocelulosa porque no pega. claro, no pega. Sin embargo, las ceras son compatibles con todo, como top coat que le llaman, o sea, como capa superficial. Una de las principales características también es que es fácil de aplicar y que es fácil lograr una superficie espejo con una cera, porque uno tiene una superficie con cierta porosidad y al aplicar una cera y luego un trapo logra que quede una superficie perfectamente despejada. Tal cual. Le va a agregar un poco de resistencia al agua, va a hacer que refleje la luz mejor, que patinen los golpes si uno le pega un golpe. Y bueno, eso es bien sencillo de aplicar. No siempre es una terminación en sí mismo, ¿no? O sea, como ceras básicas tenemos las ceras animales, que está la que se le La de saca abeja. de las colmenas de abejas, las ceras minerales, que es, yo no tengo para mostrarle de abejas, pero después tenemos las ceras minerales, que es la parafina. Claro. Se saca del petróleo, El petróleo. como también claro, la parafina es una cera mineral de bajo punto de fusión que se saca del petróleo. Y después pasamos a las ceras vegetales. Las ceras vegetales básicas, digamos, voy a ir de mínimo punto de fusión a máximo. Tenemos la cera de candelilla, que es esto. La cera de candelilla es una cera vegetal de bajo punto de fusión. Los vegetales que generan cera lo generan como una capa protectora. Más que nada los vegetales que viven en condiciones adversas o para protegerse contra la deshidratación. Ah, Por ejemplo, la candelilla o candelilia es una euforbiácea de México. Lo que hace es un arbusto que vive en zonas desérticas. es Entonces, para cierto. evitar la deshidratación, se cubre con una capa de cera. Y nosotros vamos y se la Este, sacamos para usar la determinación. exactamente. Lo mismo que hacemos con todo. Con todo. La desventaja es que no se cultiva la candelilla por Claro. ahora. Están habiendo planes de repoblación, están reorganizándolo y se están empezando a generar cooperativas de producción que no usan ácido sulfúrico. Bueno, como todo, tiene un proceso de evolución. Es una cera que es aprobada para uso cosmético, o sea, son comestibles las ceras. Eso es una gran ventaja. Lo que no es comestible es de golpe si uno lo mezcla con un solvente. Estamos hablando de la cera en su estado puro. La cera de Pero de estas candelilla, vegetales. De claro. las Las vegetales, animales no de también las otras. Claro. las minerales también, o sea, son inocuas. Aunque sea derivada del petróleo, como la parafina. Y estamos comiendo petróleo, pero creo que va a entrar y salir al cuerpo tal y como lo comimos. No se Entonces sería degrada, no como se la vaselina digiere. líquida, más o menos. Es lo mismo, Sí, exactamente. La vaselina líquida es el aceite mineral. Es un claro. laxante. Nos va a hacer un efecto quizá no del todo deseado. Deseado. Claro. Claro. Bien. Tenemos básicamente, les mostré las ceras blandas, ¿no? Las ceras blandas son de bajo punto de fusión. Son ceras que a veces se funden de estar al sol. Las ceras blandas serían, digamos, la de abeja, la de candelilla y la parafina. Son ceras que uno con el dedo nomás ya las puede marcar, que se utilizan en cosmética, las tres, y que son muy fáciles de repasar porque se pueden, con un paño,
y un solvente, se puede hacer una pasta y se pueden aplicar, o mezclándolas con un aceite. De Claro. nuevo volvemos a lo anterior, ¿no? Porque si yo mezclo una cera con un aceite que no seca, lo que voy a hacer es hacerla de nuevo, algo que va a ser una mezcla de un aceite y una grasa que no va a caminar. Sin embargo, mezclándolo con un aceite secativo como tung, puedo mezclar una cera candelilla con un poco de tung en proporciones que no hay y lograr una cera que seque un poco mejor. Muchas veces también se lo mezclaba con, con resina de pino, por ejemplo, o colofonia, Claro. para darle un poco más de dureza natural a la cera. Ahora, Eh, no es soluble en alcohol, la cera. por lo que yo sé, ¿no? No. Hay distintos solventes, por lo general se usan solventes orgánicos. El solvente, digamos, tradicional para las ceras, que no a todo el mundo le gusta el olor, es la trementina. La trementina es un destilado de resina de pino. Ah. Y Claro, eso no. entonces esas fórmulas milagrosas que, por ejemplo, se preparan ahí con jugo de pitufo, no sé, que le ponen, Ese nunca vi con jugo claro, de pitufo. que ponen, no, pero ponen el alcohol, la goma laca y cera de abeja. Si está con el alcohol, no se va a La disolver cera de nunca. abeja queda un poco precipitada ahí. Claro, se va a terminar de Hay fundir mezclas. digamos, por la misma fricción cuando la Hay apliquemos, nada más. terminaciones que se vendieron tradicionalmente para terminar lapiceras, etcétera, que son mezclas de cera, goma laca y un solvente, pero se utiliza por lo general tolueno, que las disuelve a las dos. Claro, O pero no, claro, no toluol. en alcohol. Ahí ya entramos en una química más complicada que de golpe para hacerlo casero uno en casa. Lo que a veces no tiene sentido es, por ejemplo, mezclar abrasivos. Con una terminación. Claro, un abrasivo con una cera, con un aceite. Lo ideal es primero, si vamos, queremos un poro tapado, tapar el poro. Ahora, si uno puede utilizar la cera o el aceite como lubricante para el abrasivo, ahí empieza a tener un poco de sentido, pero tendría que mezclar un aceite con un abrasivo, aplicarlo en la pieza y después frotarlo o con el torno prendido poner un trapo para que, pero un buen rato, para que Claro, trabaje ese abrasivo que es más fino que la última lija que usamos y trabaje. Ahora, después arriba tenemos que aplicar una terminación que sea compatible con el aceite. Puede ser goma laca, puede ser cera o puede ser goma laca y arriba cera, claro. como un top coat. Pero no mezclar tipo todo en en una Un marmita brebaje. y pretender que Claro. aplicando eso encima se haga magia. O sea, el tema de las terminaciones tiene cierta lógica científica, digamos, ¿no? Claro. Básicamente se trata de eso. El tema de las ceras es bastante básico. Están las de bajo punto de fusión y las de alto punto de fusión. Las de bajo punto de fusión son bien fáciles de aplicar. Se pueden aplicar hasta con el torno girando en bloque, porque Ujú. solo la fricción ya las derrite. Entonces ahí tenemos una ventaja este, de practicidad de aplicación y lo fácil que es renovarlo. Ahora tenemos que volver, para renovarlo después tenemos que lograr poner la pieza otra vuelta en el torno y la mayoría de la gente no tiene un torno para poner Claro. un cuenco de nuevo y al cuenco si le sacaron la base no lo puede aplicar. Entonces ahí Claro. precisamos hacer una pasta. La pasta va a ser una cera con un aceite o una cera con un solvente. Ya, al aplicarle un solvente, ya no va a ser apta para comida. Claro. Tal cual. Porque residuos del solvente, aunque se evaporen, está, no queda. Ahora, para un mueble o para un objeto, bueno, sí funciona. Y en pasta sí lo puedo mezclar con un aceite secativo, o si es una pasta que no me interesa que se vaya, solo quiero que más suave, capaz que ahí sí puedo usar un aceite más suavecito. Claro. Después tenemos mis preferidas, que son las ceras más duras, que ahí ya son exclusivamente vegetales,
que hablamos de ceras con puntos de fusión altos, 70 y pico de grados, 80, con un índice de dureza mucho mayor, como son la carnaúba o el retamo, por ejemplo, la cera de las Bulnesia. La ventaja de ambas es que en el caso de las Bulnesia no se corta la planta, sino que se saca de las hojas, o sea que se cortan ramas y la planta vuelve a crecer. La zona de producción es muy limitada y es muy difícil de conseguir. Entonces estamos, a mí porque me gustan las cosas más, es bueno probar cosas raras y ahí ya entra mucho la magia también, ahí la marmita. Claro. Pero funciona muy bien, es un poquito más dura que la carnaúba. Para que tengan una idea, les muestro lo que es. Esto es un bloque de cera de retamo. Es dura, es una cera dura de muy alto punto de fusión. Y claro, y que se parte de un golpe. Después tenemos la cera de carnaúba. La cera de carnaúba está más, digamos, diseminada mundialmente. Se utiliza en el como mundo base de automotriz, las ¿no? mejores ceras para auto. Claro. Sale de una palmera que se llama Copernicia cerífera, que se la cultiva y lo único que usan son las hojas jóvenes de la palmera, que se las cosecha y vuelve a crecer indefinidamente. Es una cobertura blanca que tienen y según el grado de refinamiento que se le dé, si es para cosmética, para pulimento, o sea, es un producto ecológico también, digamos. Y acá se lo puede ver, un bloque de carnaúba que el olor que viene en tiene. buen bloque o en escama. Esto, acá en Uruguay la que se consigue es la cosmética y está fundida. Este tipo de cera no se puede aplicar pura porque no se funde con la fricción o mínimamente se funde. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica con mopas de, de algodón, de algodón egipcio, de muselina sin coser, según lo que vayamos a hacer. Se puede aplicar sola. Sola se utiliza básicamente en mueblería, no se utiliza básicamente en pura, ¿no? En tornería sí se utiliza pura tradicionalmente para maderas duras. Se utiliza para maderas duras porque la superficie que se logra es deslumbrante y la ventaja que tiene por sobre las ceras blandas es que no se marca con los dedos, con las huellas digitales, con nada. Y puede llegar a ser casi que una terminación en sí misma. O sea, con maderas como el boj, o el palo santo, el quebracho, diría que pulida la madera, después se le da pasta de pulir para lograr un pulimento máximo y después solo con darle carnaúba ya logramos una terminación duradera y dura. O sea que en este caso sí puede llegar a ser una terminación en sí misma y no solo un tope. Claro. Una gran ventaja de este tipo de ceras es que pueden ser usadas para endurecer otras ceras blandas. Entonces yo, por ejemplo, puedo tomar cera de candelilla y le agrego, por ejemplo, pongo 2/3 de candelilla y le agrego 1/3 de carnaúba. Hago una barra y esa barra sí la puedo usar directamente con la pieza girando en el torno y lograr una cera bastante más dura, o sea, porque tiene la propiedad de endurecer a la otra cera. Claro. Si voy a hacer una cera para piso, lo mismo. Entonces, pero la tengo que fundir, ¿no? Para claro, aplicarla, o sea, como siempre en al baño baño María, María, ¿no? porque calentándola corremos el riesgo de que se nos quemarla, prenda ¿no? fuego calentándola directo. Entonces conviene a baño María, o sea, con un intermedio de agua. Sí. La calentamos, la fundimos y después apagamos el fuego y ahí echamos el solvente. Si es una cera para pisos o para renovar una mesa o lo que sea, podemos usar querosén desodorizado, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de Querosén solvente? desodorizado porque le sacan el olor feo, fuerte que tiene. O podemos usar, si somos bien puristas, trementina, que sabemos que es cara, pero es resina de pino, entonces no estamos usando, no estamos utilizando petróleo. Nada derivado del petróleo, claro. Claro, igual la trementina no creo que sea comestible, pero bueno. Claro. Y hasta ahí más o menos es lo que tiene que ver con terminaciones relacionadas con tornería y aledaños, porque básicamente, bueno, es eso. Como base siempre puede ir un aceite, arriba una cera, la cera se puede utilizar arriba de todo, de cualquier poliuretano, de goma laca, de nitrocelulosa y de aceite. Ahora, no puedo poner
poliuretano arriba de aceite porque no pega, no son compatibles. Puedo poner goma laca arriba de aceite, que esa es otra de las ventajas, porque de hecho Sí, se utilizan gotas de aceite para lubricar la muñeca al aplicar la goma laca. La goma laca sí es compatible con una base de aceite. sí, 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 sí. Entonces, para dar goma laca puedo primero poner aceite para resaltar la veta, que parezca mojada, o para utilizarlo para tapar el poro con un poco de aceite, goma laca y un poco de Pirapomes para Piedra friccionar, Pómez. y con esa mezcla que se forma disolviendo la goma laca con el polvo de piedra pómez voy a tapar los poros y me va a facilitar el trabajo. Ahora puedo lograr lo mismo pasando goma laca con un soplete y después nivelando a lija o a rasqueta. Claro, Que ahí es sí, donde entra la modernidad versus lo tradicional. Voy a tener un desperdicio de goma laca que es cara, pero mm, puedo acelerar un poco el trabajo. Y te puedo asegurar que ningún experto en lustre, por más tradicional que sea, ve algo que le tapaste el poro a mano y a otro que le tapaste el poro a soplete y después nivelando con rasqueta, no se van a dar cuenta de la diferencia porque el resultado final es el mismo. claro. Qué interesante, ¿eh? Pero básicamente es eso. Les voy a mostrar el libro que hoy día se consigue baratísimo, usado. Se llama Understanding Wood Understanding. Finishing. O sea, entendiendo las terminaciones de la madera, habla mucho de las ceras, tiene todo lo que son pruebas químicas, tablas de resistencia al agua, eh, índices de capacidad de intercambio de vapor con el ambiente, y explica los porqués de cada cosa, ¿no? Y las Claro, ventajas y claro, desventajas, y el tipo tiene muestras de la misma madera terminada de 100 maneras diferentes. Nunca desprecia ninguna, sino que te explica las ventajas y las desventajas de cada una, ¿no? Y qué es lo que puede ser este, más cómodo, mejor, peor, más lindo, menos lindo en cada caso, ¿no? Creo que eso es importante también, tener en cuenta que no es algo arbitrario. Lo que hay que saber bueno, qué es lo que no es compatible y dónde es donde no existe la magia, ¿no? Como el tema. Yo donde más lo veo es en el tema de las pastas abrasivas. claro. He visto videos de personas que en mucho rato mezclando productos y hacen una pasta abrasiva. Hasta el momento que lo hizo tiene sentido, pero después la aplican en el torno y no friccionan. Entonces decís, ¿cómo el abrasivo funcionó por contacto? ¿No? Es como apoyar la lija en la madera y no moverla. Claro. Y después, eso me deja una base que es aceitosa, es blanda, ¿no? O sea, eso me deja una película de cera. Arriba le puedo poner más cera o goma laca. Claro. Ahora, ¿cuál es la finalidad de mezclarle goma laca en el arranque a la pasta abrasiva? O sea, la goma laca no juega para nada en el momento de la fricción, del pulido. Este, Es un eso es lo único, desperdicio lo que yo veo que de, no me cierra. claro, un Pero desperdicio de material ahí. sí, 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 a veces es simplemente por no. Es muy normal creer lo que yo decía, ¿no? Que uno cree que va a haber una fórmula mágica, que uno terminó una pieza eh, no del todo bien terminada y que va a haber una fórmula mágica que la realce y la convierta en una gran obra. Obra, claro, Y no todos los trabajos, a mí personalmente el alto brillo no me gusta. Me gusta en un auto, pero no en una pieza de madera. claro. Está bueno que haya brillo, pero tampoco, y que sea fina la película. Que eso es lo que buscaban los ilustradores de Gomalaca, no buscaban tener una capa de medio centímetro. Había que lograr una superficie perfecta, pero que fuera imperceptible de grosor. Eso era todo un desafío. Claro, no armar o sea, el glaseado. Claro, sí, sí, ese caramelizado que se hace. Y que eso es una de las ventajas, por ejemplo, con la carnaúba, ¿no? Con la carnaúba en las piezas de ajedrez o cosas por el estilo. Por ejemplo, para que vean la calidad de un simple de la goma laca, pueden ver acá una pieza para que vean lo que es, cómo refleja con casi nada de cuerpo. Sí, aparte está todo el tiempo en contacto con las manos, con la humedad de la mano y no pierde No, brillo, en nada, absoluto, en nada. absoluto. Es Es, increíble.
Verdaderamente es un material hoy día un poco caído en desuso y Sí, despreciado, pero y si no queremos, porque o éticamente no queremos usar goma laca nueva, porque bueno, vienen insectos y todas las personas tienen distintos grados de tolerancia con algunas cosas. Yo he visto bolsas de goma laca que tienen 50 años, o sea que tranquilamente estamos usando un material que sería claro, desperdiciado si no, ¿no? Que sería un claro, crimen. Y tal es cual. algo que está ahí y que no se pone viejo, increíblemente. O sea, se puede llegar a estropear si está en contenedores de metal que se oxidan, se puede degradar un poco, a veces nos cuesta un poco más si está muy expuesta a la luz, puede costar más después que se disuelva. Pero yo he trabajado Claro. goma laca que tienen cualquier cantidad de años guardada y uno le pone el alcohol, tarda un rato más que la nueva, pero se disuelve. Bien, bien. Qué temón, Así ¿eh? que por Qué acá buen estaríamos con tema. todo lo que es terminaciones, Bien. creo yo que para tornería más que útil y para pequeños objetos ni hablar, ¿no? No, no, súper interesante, sí, sí, Hablamos las absolutamente. desventajas, ventajas, así que yo creo que Un tema estaríamos para largo. más que cumplidos. Bien. Bueno, llevamos una hora, tenemos algunas maderitas, ¿no? Sí, Como bueno, si siempre. querés mostrar madera, si querés seguir agrandando el programa, encantado. Un cachitín más ahí que Yo tenías. quería hablar sin entrar mucho en cuestiones de densidades y cosas por el estilo, sino más bien hablar cuestiones más anecdóticas de las maderas. Hablar de una madera que es emblemática para todos los que somos de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, que seguramente estarás de acuerdo que es esta, que la Ah, vas es una a conocer. belleza, ¿Qué es? sí. Guayubira. Muy bien. Es, en Uruguay toda la vida se lo conoció como Guayubira, tanto como él como la Guayubira, Hola, supuestamente está claro. dicho. O Guayubirá también, ¿no? Se lo puede decir es con B larga, con V o B corta, Guajibira, Unas. Guarapubira, Guayaibí, creo que es más normal en Argentina. En Brasil se lo conoce hasta como Schwarzherz por los inmigrantes alemanes, le decían corazón negro. Ajá. Los inmigrantes del sur, más que nada, Río Grande y toda esa zona que hay mucho guayubira. En Uruguay crece solamente en el norte y es una planta que hace mucho que no se lo explota para madera. Las pocas referencias, yo crecí leyendo el libro de Atilio Lombardo, un botánico que decía que bueno, es una planta de corazón oscuro, la más resistente de todas las nativas a la pudrición, que es verdad. Es una madera que a pesar de ser no tan pesada, porque no es una madera ultra densa, resiste muy bien la pudrición, sobre todo estando enterrado. Y decía solamente eso, decía que lamentablemente ha sido talada sin control en los montes, al nivel que sea rarísimo encontrar ejemplares hoy día en Uruguay, ¿no? Claro. Y hay un par de montes de guayubiras que no, obviamente no se tocan, pero es una planta que en Uruguay no se la considera para nada. Mi primer contacto con el guayubira, más allá de gente que trabajaba en Argentina, que me hablaba, más en la época que no había internet. Fue Claro. un poste que me regaló un amigo, que me dijo, mirá, esto es de Guayubira, me regaló un pedazo, lo vi, material increíble, y obviamente era uruguayo, porque eran... Y después con el tiempo me avivé, que es un material que se traía importado de Paraguay, pero ¿cómo lo vendían? Como laurel paraguayo. En Paraguay le dicen laurel también, es muy común. Mira. Resulta que es una planta que de la familia de las borragináceas, se llama Patagonula americana, y la gran mayoría de los representantes de esa familia son pastos y yuyos, hierba. O sea, no hay muchos árboles borragináceos. Y es una planta rara rara, porque tiene un corazón falso en realidad. Uno está acostumbrado a ver el guayubira como una madera veteada, pero hay árboles que gran parte es un material gris, sin gracia. Claro. Me hace Y es acordar una madera que es, sí, me hace acordar, capaz que digo una estupidez, al siricote, tiene ¿no? muchísimo que ver. Es más, si no me equivoco, es de la misma familia. Ah, Sí, sí, es claro. borraginácea también el siricote. Ah, mira. Y No creo que el estaba tan. bocote es de la familia el bocote que es muy parecido también es de la familia del peteribí.
En Argentina sé que abunda más, pero lo han esquilmado muchísimo en los últimos tiempos. Es un desperdicio. Aparte estamos hablando de que se la utiliza para, bueno, vos me hablabas el otro día de hacer decks para Dex, techadura, para viga, cosa que sí. es un desperdicio absoluto, porque hablamos de una madera que creo yo, de mi humilde opinión, es que habría que utilizarla para cuestiones más decorativas. Yo entiendo hacer un ¿Sabés que mueble lindo. yo lo compraba, iba a a un aserradero y el tipo casi que me los regalaba porque los usaban de separador de las maderas no sé, por ejemplo, de pinos y cosas por el estilo que traían Mm, desde Misiones, otro tipo Misiones, de madera. Esos separadores que venían en el camión eran de Guayubira. claro. Entonces el tipo me decía, toma, onda, casi te lo regalo, ¿viste? Vamos a ver Y a mí se me caía, cuánto dura el guayubira. sí, Todo se me cosas caían las tristes, pero lágrimas. bueno, hay que ver lo increíble, lo que llama más la atención de guayubira es cómo varía el veteado. O sea, Es tenemos partes que son hermosísimo. negras, partes que Y tienen otras verde, partes que tienen amarillo y partes eh, grises sin gracia. claro, sí, Y sí, varía mucho bien, la bien dureza visto. dentro del mismo tronco, también la Sí, elasticidad. La parte blanca, que no corresponde a la albura, porque hay parte blanca de corazón, por eso es un falso corazón, que es lo que claro, hablábamos creo que en el primer programa, es mucho más flexible que la madera del corazón. Por eso se claro. utiliza más para bates de béisbol, para cabos de hacha. Le comparan la flexibilidad con el fresno, pero es más densa. Más Pero denso, los claro. ensayos de flexibilidad coinciden Dan- bastante con el buen fresno. Ahora, Pero bueno, ahora es muy atacada por los bichos, ¿no? O sea, cuando la es planta está muy viva fácil. y eso se Ah, beneficia, porque ahí es donde ah, empieza el veteado por lo general. Si vas a ver que el mejor veteado del guayubira está alrededor de los agujeros de los bichos. de los agujeritos, claro. Sí, Sí. exactamente. Si vos te fijás, Ah, esta, por ejemplo, acá, alrededor se pone sí, mucho más negro y empiezan como claro. aguas que van para abajo. Fu, sí, es una belleza. Sí. Ahí se ve bien y ahí se ve del otro lado. Obviamente esto es una de la colección, o sea que es una muestra. Vamos a mojarla para que se vea lo que es el color. Es una Ah, belleza es increíble. una preciosura, sí. Sí. Y así que Que bueno, casi todo de ni estas. molesta el agujerito ese. Acá ven un mango de guayubira, por ejemplo, ¿eh? O cabo. Sí, una belleza. Es un uso para el Ahora, que es bien ideal, digamos. qué Después, pasando irritante que de es. nuevo a nativas que compartimos con Argentina y con Brasil, esta madera, que es increíble, que en el norte de Uruguay Mm, abunda también, más que nada en el litoral, que es quebracho blanco. qué bracho, Es una madera que fue siempre bastante despreciada para utilizar como madera. Digamos que en Argentina toda la vida se le convirtió en carbón. De hecho, viene importado para acá carbón de quebracho blanco argentino. Las personas claro. colegas y todo en Argentina dicen eso, todo se hace carbón. Y dicen que es cada vez más raro de ver. Sin embargo, es una madera increíble. Yo la comparo en dureza, anda ahí o un poco mejor con el guatambú. Es de la misma familia que el quirandí, que la peroba rosa. Pero a diferencia de la peroba rosa, esta madera tiene la veta mucho más derecha. Tiene unas mezclas, acá pueden ver. La belleza de esto, estas manchas rojas que salen de la nada Ah, mezclado con el mira, amarillo. Y pensé la que era pasta de la parte madera es súper homogénea. claro, yo pensé que era parte o de un mal cepillado, algo así. No, 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 mira, no, no. Mirá. no, mira. Hay troncos que son todos rosados y hay otros que son amarillos y hay otros que son miti miti. Pero vos fíjate ese veteado, Es rarísimo. si no es Sí, para sí, hacer composiciones increíbles. sí, 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 es Es precioso. amarillo y rojo. Es una planta hermosa, aparte desde el punto de vista paisajístico. Acá en Uruguay hay bastante y por suerte no se lo explota para madera, ni para leña tampoco, porque no es nada común de ver. Este es uruguayo de una persona que exclusivamente lo sacó para mí, pero estamos hablando del año 99, 2000. ¿Tiene aroma?
El aroma es como a goma quemada, es rarísimo. Va. Es muy similar a la peroba. Cuando uno lo corta es un olor a goma Mm, quemada. Como cuando uno calienta goma de una cubierta. Es sí, me raro, no espanto. es un aroma que uno diga es una locura. Pero se Claro, sí, trabaja sí. bien, mueve bastante cuando seca, que eso puede ser una de las cosas por las que no se lo quiere. Porque ¿qué pasa? La gente está muy acostumbrada a trabajar madera muy verde. Y entonces si tienen para elegir, siempre van a preferir las más estables, incluso estando verdes, Claro. y estas las convierten en carbón. Pero bueno, está, es una pena. Y después quería mostrar un par de frutales que no es común verlos, al menos acá, dentro de lo que es el mundo frutal. Siempre se habla de peral, manzano y hasta ahí. Yo quería mostrarles esta madera, que es damasco. Ah, mira. Es una de las más duras de los frutales. Yo les diría que las más duras de los frutales de la familia de la rosa, de las rosáceas, es el membrillo y el níspero. Pero digamos que si empezamos a bajar, la que viene después en orden es el damasco. Es un material increíble, bastante denso. Ahí pueden ver lo que es la belleza. Aparte es una Ah, planta que mira. crece Sí, grande, sí, grande, qué grande, pero que contraste. cada vez se planta menos para fruta, al menos por acá. Tiene unos colores verdosos y amarillos y unas Amarillos. lentejuelas, los rayos medulares son hermosos Unos cuando el corte es grises, ¿no? radial. Tradicionalmente era la madera que se usaba para hacer el duduk armenio, porque es una madera que se considera nativa de Armenia. Se llama Prunus armeniaca. Y el duduk es la flauta tradicional de Armenia. Y los mejores duduk se hacen de madera de Damasco. O albaricoque Sí. para personas que están en lugares más tropicales. Y creo que en España también se le dice albaricoque. Hermosa madera y una de las cosas más lindas que tiene, aparte del color, después vamos a poner fotos en el Instagram, es el aroma. Tiene un aroma a almendra y almendra amarga como Ajá, tostadita. Es sí. delicioso y queda en el taller por varios días. Mira que sí. Después tenemos esta madera que es increíble, pero bastante rara de ver también en la zona, que es el guindo, que es la cereza ácida. Que si bien, bueno, uno puede ver que en los países de habla inglesa la gran mayoría trabajan muchísimo el cerezo, porque estamos hablando de árboles que en Estados Unidos tienen 1 metro de diámetro. Por esta zona Claro, no es acá común ver el nunca. cerezo, y esta Sí. es justo la variedad frutal de la cereza ácida, o sea, de la guinda, que yo encuentro bastante diferente a la cereza común. Acá pueden ver, se parece mucho al damasco, pero es más, con tonos más naranjas y más rojizos. Hermoso aroma también y Es color. más cerrada la beta, sí. Sí. Y después el ciruelo, que es una madera un poco más complicado por lo que mueve. El ciruelo es una madera que mueve muchísimo cuando seca y raja bastante, o sea que hay que tratarlo con mucho cariño. Pero también tiene unos colores violáceos hermosos. Digamos que una vez que está terminada, tiene una belleza increíble. El aroma del ciruelo al trabajarlo también es hermoso, muy similar Ujú. pero no se le acerca al damasco. Y son todas maderas bastante densas. Yo te diría que la densidad debe estar en 0,7 o 0,75. Maderas como un guatambú, un poquito más duras y densas, y todas con Ah, una estructura linda, como para hacerse mangos, cajitas, ajedrezes. Es un material que no hay que despreciarlo porque aparte es bastante común que en las casas se saquen los ciruelos muy viejos, que ya están huecos y son todos enroscados, que eso para nosotros significa mejor beta y a nosotros el hecho de claro, que esté hueco no nos molesta, porque es simplemente cortar rolos y después rajarlo con un hacha y por más enroscado que esté, igual sacamos palos derechos. O sea, si uno claro. fuera un carpintero capaz que le preocupa más, pero en el caso de la tornería no es algo que Que nos afecte. nos vaya a perjudicar. Y después, bueno, sí, Claro. también otra madera, pero acá ya estamos hablando de una madera legendaria, que es el peral.
Peral. El peral es una madera que se pudre rápido, se abicha fácil, tiene todas las contras, pero a la vez crecen bastante grandes y la pasta de la madera es muy homogénea, muy linda y se presta para un montón de cosas. Se usó tradicionalmente en marquetería, para teclas de piano, es considerada una de las maderas más finas para mueblería de las autóctonas de Europa. Allá tienen árboles enormes, nosotros podemos usar de los frutales de plantación que se arrancan. Es hermosa para tallar cucharas, para tornear mangos. Pero no es muy vistosa, ¿no? Por No, lo que hay que tener la veo. precaución de... Tradicionalmente se la usó teñida de negro para emular al ébano porque tiene Mm, exactamente la misma veta. Sí, mojada se ve que no tiene sí, sí, no es muy nada muy... llamativo. Un tono rosado interesante y unos rayos medulares bien marcados. No tiene olor una vez trabajada, o sea, una vez seca, la torneás y el olor es indistinto, o sea que se puede usar sin problema para cosas, para cucharas es excelente. Y una vez Claro. seca es bastante más duradera, digamos, para pequeños objetos. Ahora, mientras se está secando, uno guarda el tronquito de peral, lo sella y a los 3 meses ya está horrible de feo, de pasmado adentro. Los bichos lo atacan por todos lados, las polillas. Ahora, si uno lo corta y lo seca, seca sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado porque es una madera que se degrada, igual que el manzano. Hay que Se elaborarlo degrada al toque. rapidísimo. Claro. ¿Cómo? Digo, hay que elaborarlo al toque, bien rápido. Claro, para hacer cucharas uno lo talla en verde sin problema y para tornear lo podés rajar así en duelas y lo sellás y después, ni bien, igual a los 2 meses ya lo sentís recontra seco, entonces ya lo podés tornear a redondo y terminar de secar en redondo, sin Claro, ningún problema. bien. Pero es un material que no, teniendo la posibilidad de acceder a él, no hay por qué despreciarlo por ejemplo, acá, me imagino que allá también en todos lados hay plantaciones de perales grandes donde vos estás en Uf, Neuquén ni hablar. sí, es la Y cuna las casi. plantas de plantación las cuidan. La desventaja es que las podan mucho, ¿no? Claro, Entonces claro, no sí, sí, sacás no un hay árbol tronco grande. peral. Pero Claro. si vos la utilizás ramas gruesas, tenés la desventaja de que aparte son plantas que cada 15 años por lo general las renuevan. Sí, Entonces las arrancan y lo compras a precio de leña. Tenés una tremenda ventaja. Y más si las plantaciones donde vos vivís son orgánicas, mejor. sí, sí, está lleno de perales, manzanos, hay, bueno, cerezas también. Una, yo cereza iría directamente a buscar pedir madera, a preguntar cuándo los van a empezar a sacar. Y son chicos como de unos 10 centímetros de diámetro, ¿viste? No, Sobra no, para no hacer son árboles cuchara, muy caros. Tendría que ir. ¿viste? Y pues están desmontando todo para lotear, así que Y bueno, pero hay que entonces, aprovechar. pero lo que están desmontando debe ser un poco más viejo, seguramente debe tener un tamaño Sí, un claro, poco quedó más. en descuidado, ya no las están cuidando, pero bueno, son árboles un poco más viejos ya. Y Sí, preguntá, pero seguramente lo vendan a precio de leña. sí, sí, te venden los vines gigantescos llenos de... El tema es Ahí que está tu después me oportunidad. separo, ¿viste? Me agarra la fulana y Pero tenés que tener cuidado nomás en es el para el momento de toro. secarlo. Pero es muy buena madera. Sí, muy Tenés para buena, leña y muy para buena. madera. Así que bueno, estamos más que cumplidos. Hoy no nos fuimos Sí, extremadamente técnicos con las maderas, pero hay cosas que nomás es para compartirlas y que las personas sepan que están ahí, que hay que aprovecharlas y que se están quemando constantemente y que son muy bonitas. Así que después vamos... Bueno, por acá estaríamos entonces, bueno. Juan. Sí, ahí se me cortó a mí, pero bueno. La verdad, muy bueno, es muy entretenido Bueno, me el alegro capítulo. mucho Esperemos que entonces. sí, esperemos que a la gente le guste también. Ya va a volver Adam. Y por Se va a favor, a todas las divertir. personas que, bueno, después vean este programa, que hagan las consultas que quieran, que propongan temas para hablar, que les interesen. Tenemos pensados hablar un poco de abrasivos, que es un tema también interesantísimo en tornería. Mm.
Y seguramente sea para un futuro programa, si no es el próximo, va a ser el otro. Sí, y bueno, que sepan disculpar este formato, este último formato bueno, que queríamos cumplir con la gente, ¿sí? Que dicho sea de paso, tenemos buena audiencia, muchos seguidores. Bueno, será hasta la próxima Bueno, entonces y que anden todos bien y cuídense. Nos bueno, vemos, muy Juan. bien. Dale, hasta luego. Luego. Chau, chau.